Bueno, quiero empezar esta prédica contándoles algo. Aproximadamente el año 95, me acuerdo, estaba en la escuela y salimos con el profesor, fuimos a visitar al lado de la escuela un lugar donde había unos barcos. Entonces fuimos y el profesor estaba ahí y dijo: espérenme un segundito que voy hasta la escuela a buscar algo y vuelvo. No se vayan a subir a los barcos. Bueno, sí, vaya. 8 éramos los amigos que estábamos, los compañeros. En ese momento se fue el profesor, nos miramos, 1 minuto, 2 minutos. ¿Qué hicimos? Arriba del barco. Empezamos a caminar y vimos una puerta abierta. Abrimos la puerta y entramos. Era una grúa alta, altísima, y subimos la escalera, empezamos a subir. Subimos hasta arriba y cuando estábamos arriba, otra puerta la abrimos y estábamos, no sé, por lo menos 30 metros de alto y mirábamos para abajo y a uno se le ocurre saludar a alguien, ¡eh! Bien inteligente para que no nos vean. Y entonces de la prefectura que está ahí cerquita, cuando ven que había uno arriba de la grúa, viene el hombre de prefectura, cuando lo vemos que viene, todos abajo. Dice: ¿quién les dio permiso para subir? Y nosotros, ninguno. Entonces el de prefectura dice: bueno, vengan conmigo. Y sale el de prefectura, nos empieza a llevar y nos empezamos a quedar y nos mirábamos entre nosotros, y cuando se alejó de acá la puerta, en vez de ir para allá, agarramos para allá y nos empezamos a escapar. Cosas de chicos, ¿sí? Cosas de jóvenes. ¿Qué hicimos? Bueno, después nos llevaron a la dirección, nos retaron, no llamaron a nuestros padres, pero nos amonestaron. Bueno, algunas cositas así. El profesor había sido claro: no suban, pero uno no sabía todos los riesgos que había, ¿sí? Fue una desobediencia, ¿no? Una desobediencia que pudo haber tenido consecuencias. ¿Cuántos de acá han sido desobedientes alguna vez? ¡Epa! Me gusta esa respuesta porque somos todos sinceros, ¿eh? Yo pensé que iban a ser algunos. No. ¿Cuántos han sido desobedientes? Todos. Y yo me anoté acá: ¿cuántos han sido desobedientes, por ejemplo, siendo hijos? Tengo uno allá que me dice: yo no soy desobediente. Dice, bueno, dice, siendo hijos. ¿Cuántos han sido desobedientes siendo hijos? ¿Sí? Yo les voy a contar una, cortita nomás. Mi hijo Maxi, le pedí permiso para contar esto. Mi hijo tenía 5 años. Nosotros en ese tiempo nos congregábamos en otra iglesia y tenían la costumbre de levantar las sillas cuando terminaba la reunión para limpiar, y a él le gustaba sacar el espíritu de deportista que tenía dentro. Empezaban a levantar la silla y empezaba a correr por toda la iglesia. 1 vuelta, 2 vueltas, atropellaba gente, pasaba, no sé qué hacía él, pero él jugaba, se divertía. Era la hora de irnos a casa, Maxi venía, Maxi todo rojo, transpirado, era su momento. Pero bueno, así pasó una vez, le decíamos: no corras más, hijo, no corras más, y él seguía. Hasta que un día, en su libertad de correr, llegó hasta el púlpito y se subió. Y yo estaba charlando con alguien, mientras levantábamos la silla, y escucho la batería, con todo. Qué raro, me doy vuelta, ¿quién estaba en la batería? Maxi. Ese día no corrió nunca más Maxi cuando llegamos a casa. Le corté la carrera de baterista, todo. Pero son pequeñas cositas de desobediencia, ¿sí? No pasó nada. Pero el batero sabe si está bueno que le toquen la batería o no. ¿El de la guitarra le gusta? No. ¿A ustedes le gusta que alguien le toque el auto? No, hay cosas que son personales. Bueno, como hijos y como padres, ¿hemos sido desobedientes como padres? ¿A qué me refiero siendo padre? Cuando uno sabe que tiene que hacer alguna cosa y por alguna razón no la hace. Cuando uno sabe que, porque sabe que es lo mejor, pero el papá a veces quiere ser más bueno de lo que tiene que ser. Y ser desobediente a lo que uno sabe que tiene que hacer por amor, por querer ser mejor papá o más bueno, también trae consecuencias, termina siendo una desobediencia nuestra para con nuestros hijos, porque uno sabe lo que tiene que hacer. Y las desobediencias también tienen sus consecuencias. La Biblia dice
que el hijo que es consentido, cuando por ejemplo uno lo tiene que corregir y no lo hace, el hijo consentido, ¿qué es? Es vergüenza de los padres, dice. Nadie quiere que su hijo sea una vergüenza para uno. Por eso, cuando nos toca, tenemos que hacer caso como papá y también buscar lo mejor para ellos. En el trabajo, ¿alguno ha sido desobediente? ¿O son todos ahí aplicados? Sí, en el trabajo también. ¿Cuántas veces uno pensó, no toques eso? No toqué porque si lo tocás y fuiste y lo tocaste, 5 minutos para qué toqué. Y así pasan muchas cosas. La desobediencia tiene consecuencias. ¿Y alguno fue desobediente con Dios alguna vez? Digo, por ahí están predicando desde acá arriba o ustedes están recibiendo una palabra y sienten que Dios le habló. Sienten que viene una dirección de parte de Dios, que Dios le dice, hay que hacer esto, es el tiempo de esto. Y uno termina no haciéndolo, o no sé, a principio de año. ¿Cuántos tenían la convicción, este año voy a hacer mi devocional? Todos los días. Voy a orar todos los días. ¿Sí? La semana pasada hablaba el pastor Gustavo y también decía, voy a orar todos los días. Y si por alguna razón uno no lo puede cumplir, dice, ¿por qué? A veces son cositas sin querer, pero a veces dice, bueno, hoy no, arranco mañana, arranco pasado, no. Y estamos en febrero y todavía no arrancamos. Y le dijimos al Señor que íbamos a hacer nuestro devocional, o que íbamos a orar todos los días, o que íbamos a dejar de hacer eso que estaba mal. Porque uno también lo promete a causa de una dirección que uno siente que viene de parte de Dios, y uno termina no pudiendo cumplir. ¿Qué es lo que deja cuando uno es desobediente? ¿Qué es lo que deja en uno? Muchas veces deja tristeza, muchas veces nos empieza a dar desánimo, desgano, de cosas que tendríamos que hacer con ganas, entrar a orar. No, hoy es domingo, pero hoy es viernes, no oren toda la semana, siempre igual. ¿Cuándo voy a? Y uno empieza a hacer memoria, y cuando uno no puede cumplir, cuando uno no puede ser obediente con lo que uno mismo ha prometido, empiezan a venir el desaliento. ¿A cuántos a veces tienen sueño, están en su casa y no sabe por qué es? Es porque a veces hay como un desánimo adentro, y generalmente viene producto de las cosas que uno no puede cumplir y que se ha prometido cumplir. Entonces, y no hace falta, por ejemplo, ser líder para sentir que no ha sido obediente o que no ha cumplido con lo que Dios le ha pedido. Porque aún estando fuera de la iglesia, ¿cuánto le hemos prometido a Dios? ¿Sí? Dios, ayúdame en esta, te prometo. Y Dios, bueno, uno recibe eso de parte de Dios, como que lo ayuda, lo va a sacar del problema, y después uno no se acuerda. Ser desobediente trae consecuencias, y ser obediente, ¿qué dice la palabra? En la obediencia está la bendición. Si nosotros, entonces podemos pensar que si nosotros queremos ser bendecidos, tenemos que ser obedientes. ¿Sí? Podría llegar a ser así. No es el tema de la charla de hoy. Así que si alguno quiere saber los beneficios de la obediencia, Deuteronomio 28, del 1 al 14, después lo puede leer. Y después de ahí en adelante, del 15, tiene las consecuencias de la desobediencia. Se lo recomiendo que lo puedan leer cuando lleguen a su casa, Deuteronomio 28. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, y de paso lo converso con ustedes, ¿quién es el hombre más desobediente en toda la Biblia? ¿Quién sabe? Es que hay varios desobedientes, están pensando, ¿no? Por eso que uno... ¿Sí? ¿Quién para ustedes es el hombre más desobediente en toda la Biblia? Yo se los cuento. El hombre más desobediente en toda la Biblia fue Jonás. ¿Sí? Tal vez hubo, bueno, vamos a decir el más desobediente por ponerle un título, ¿sí? Pero quizá hubo otros, al criterio de cada uno, que puede haber sido peor. Pero Jonás fue muy desobediente. Y vamos a ver por qué. Vamos a leer Jonás capítulo 1, del 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis,
lejos de la presencia de Jehová. Empecemos por el versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Te imaginás esa situación sobre tu vida? Que diga, vino palabra de Jehová sobre Arturo. Y que Arturo reciba la palabra de Dios. Qué privilegio, ¿o no? Es un privilegio. Vino palabra de Jehová sobre Sebastián. ¡Ay! Yo no sé qué haría. ¿A ustedes les gustaría que pase esto? Y entonces dice que Jonás escucha eso y lo primero que hace, se levantó para huir de la presencia de Dios. Yo digo, ¿a quién se le ocurre escapar de la presencia de Dios? Huir. Si Dios te pide algo, ¿podemos desobedecer? ¿Sí o no? Recién me dijeron que sí, podemos desobedecer. Pero uno no lo hace así, tan explícitamente para huir. Y Jonás sí, Jonás agarró, se levantó, y yo pensaba, digo, si yo fuera amigo de Jonás, ¿qué haría? ¿Qué le diría? Mirar al de al lado y decir, si viene palabra de Jehová, ¿qué le diría? Pará, ¿estás seguro? Pensalo, mirá que es Dios el que te está hablando. Uno trataría de alentarlo para que no tome la decisión. ¿Y a dónde quería ir? Yo tengo un mapa, no sé si lo tenemos por acá. Si está el mapa para que Jonás dijo, si me voy a ir bien lejos. Bueno, el mapa muestra que de donde estaba Jonás tenía que ir caminando por tierra 600 kilómetros u 800 kilómetros hasta llegar, ahí está, 800 kilómetros, ¿sí? Jonás estaba más o menos por esta altura, por acá. Caminó, en vez de ir para su destino que era Nínive, caminó hacia el puerto, hacia Jope, 50 kilómetros, y se tomó el barco para irse a España, a la otra punta. Se quería ir, quería escapar. Entonces, ¿pero por qué Jonás se quería escapar? ¿Por qué era desobediente? Porque es fácil decir, Jonás fue el hombre más desobediente de la Biblia. Hagamos un poquito de historia. Los ninivitas eran un pueblo, la Biblia dice que era un pueblo despiadado, un pueblo sanguinario, asesino, que muchas veces había descendido de Nínive y había atacado el pueblo de Jonás, había atacado a Israel y lo había arrasado con la cosecha, y lo que le quedaba de la cosecha que no se lo podían llevar, lo rompían. Arrasaban con el ganado, arrasaban con los niños, con las mujeres, con los hombres, con los ancianos, con todo. No dejaban nada, era un pueblo malo, ¿sí? Realmente malo. De ahí que Jonás no quería, porque imagínense, este pueblo que le hizo todo este daño al mío, y yo ahora tengo que ir a predicarles. Cualquiera de nosotros, porque en un principio yo cuando leí dije, pero Jonás tendría que haber dicho, porque miren lo que le dice el Señor en el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se podía haber frotado las manos. Esta es la mía, dice. Si Dios está enojado contra Nínive, ¿qué le va a pasar? Lo va a destruir. Si es un pueblo maldito, ¿se podrá arrepentir? Pero Jonás, que sí conocía a Dios, si hay una esperanza, solamente una esperanza de que este pueblo se arrepienta, de que Dios lo pueda perdonar, Dios es grande en misericordia, Dios lo va a perdonar. Solamente si hay una esperanza. Entonces Jonás dijo, ni una oportunidad le quiero dar. Y todos conocemos la historia de Jonás, llegó hasta el puerto, ¿y qué hizo? Se subió a un barco, yo se las cuento un poquitito, y hacemos memoria juntos. Dice, Jonás decide huir, desciende hasta Jope, se sube a un barco, y cuando se sube al barco dice que el barco sale y apenas empieza a navegar, se levanta un viento, un gran viento, que se pensaba que el barco se iba a partir. ¿Qué tan grande tiene que haber sido el temporal para pensar de que un barco se puede partir? Ellos en ese tiempo se navegaba por la costa, cerquita, siempre pudiendo ver la orilla. Y el viento era grande y los marineros experimentados se decían entre ellos, algo anda mal, esto no es normal. Conocían el mar, conocían el tiempo, dice, algo anda mal. Entonces, entre ellos dijeron, cada uno vuélvase a pedirle a su Dios. Había diversidad de creencia, creían en distintos dioses. Y yo pensaba, cuando Jonás va a subir al barco, dice que él paga su pasaje y les dice,
les cuenta, ¿a dónde van ustedes? A Tarsis. Bueno, yo me voy con ustedes porque estoy enojado con mi Dios. Ah, bueno, por ahí es el Dios de la media luna. A lo sumo no tendremos media luna en el viaje, si se enoja, ¿no? Porque por ahí no investigaron quién era el Dios de Jonás. Entonces dice que se empieza a levantar un gran viento que partiría la nave y en ese momento se pusieron a orar cada uno a su Dios. Pero como el mar se seguía embraveciendo y no podían controlar el barco, dice que empezaron a tirar todo lo que tenían arriba. La mercadería, lo que iban a negociar, ¿cómo estaría para uno desprenderse de lo que le va a dar la ganancia? Debería estar feo el mar, ¿eh? ¿Alguno navegó alguna vez? No, no se lo pierdan. Yo estuve en Mar del Plata y me hice el tour ese del crucerito. Igual también me ha tocado por trabajo ir, pero cuando el mar se pone bravo, el cuerpo se te llena de preguntas, el cuerpo dije, porque de verdad, la mente empieza a pensar y empieza a venir como miedo, ¿sí? Y dice que todos se pusieron juntos a tirar la carga para ver si podían controlar el barco y el capitán empieza a revisar el barco porque es su responsabilidad y va, dice, y encuentra a Jonás durmiendo en la bodega. Miren, en medio de un temporal, yo les aseguro que no hay nadie que se duerma, nadie. Todo el mundo está pendiente si el barco se sigue moviendo así, si un movimiento es más lento, el miedo que te da te hace estar despierto, alerta. Entonces, y Jonás estaba, dice que lo encontraron en el interior, investigando un poquito, es el lugar más profundo, dice, del barco, estaba en la bodega. El peor lugar para estar en medio de un temporal es la bodega, porque en caso de que ocurriera algo, no podés salir. Y Jonás estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? Dormía. Porque Jonás había desobedecido a Dios y cuando uno empieza a hacer lo que no tiene que hacer, y Jonás estaba así, como deprimido, Jonás estaba como con el ánimo bajo. Entonces el capitán lo despierta y le dice, ¿qué haces acá, dormilón? Dice, clama a tu Dios, como todos, a ver si este mal tiempo se detiene. Entonces, y Dios tiene misericordia, pero el mar dice que se embravecía más y más. Y entonces ya empezaron a desconfiar. ¿Por culpa de quién está pasando esto? Y se empezaron a mirar, ¿no? Y dice que echaron suertes. Investigando un poquito, dice que en la antigüedad, para echar suertes, ¿cómo se hacía? Agarraban una bolsita de residuo negra, y tiraban adentro porotos. Todos porotos blancos y uno negro. Lo tiraban adentro, metían la mano y sacaban. Y lo tenían ahí. Y bueno, a ver, ¿la culpa de quién es? ¿Y sobre quién salió el poroto negro? Sobre Jonás. ¿Cómo lo mirarías a Jonás vos, si por culpa de él estamos en medio de ese temporal? ¿O no? ¿Lo mirarías con cara de tigre? ¿O lo mirarías, ay, bueno, Jonás, qué lindo viento que tenemos? No, todos estarían enojados con él. Y entonces dicen que le preguntan, en Jonás, capítulo 1, verso 8, dice, ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres tú? Y entonces dice que Jonás le responde, soy hebreo y temo a Jehová que hizo los mares y la tierra. ¿Por qué no le preguntamos quién era el Dios? Y le dice que le entró un miedo, porque en el fondo si uno lee la historia, como que todos tenían un Dios. Cuando el mar se empezó a poner bravo, ¿sí? Todos le empezaron a pedir a su Dios para que lo ayude. Pero cuando se dan cuenta que el Dios de Jonás es el que hizo el mar y la tierra, dice la Biblia, dice que les vino un temor tan grande, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y el mar se embravecía más y más. Dice, los marineros, dice, ¿qué vamos a hacer para que el mar se aquiete ahora? ¿Qué vamos a hacer con vos? Porque vos tenés el problema con tu Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y Jonás, con su camisa de valiente, ¿qué hizo? Bueno, tírenme al agua porque es culpa mía, dijo. ¿Fue valiente Jonás o estaba arrepentido y dijo, no, fue por culpa mía, muchachos, se van a hundir todos, tírenme al agua? No, Jonás seguía enojado. Si Jonás desobedeció a Dios y estaba escapando, Jonás no se arrepintió. Jonás prefería morir antes de ir a hacer la voluntad de Dios. Listo.
tírenme al agua. Entonces dice que los marineros no quisieron hacer eso y empezaron a trabajar con toda su capacidad para que el barco pegue la vuelta y vuelva al puerto y vuelva a la tierra. Pero fue imposible. Miren, yo desde la experiencia les digo, alguna vez me pasó estar en medio de un temporal tan grande que el barco hace así y de repente ves todo agua, y cuando sale y en algún momento la ola rompe en la parte de adelante del barco que se llama la proa, rompe ahí y el agua te tapa. Y si hay otros barquitos cerca, a veces no los ves. Pasa el agua y no los ves por un 10, 20, 30 segundos y uno está alerta por uno y por los que están alrededor. Cuando hay un temporal grande, a veces uno no puede hacer lo que quiera. Una vez nos tocó un temporal tan grande que, por ejemplo, Argentina estaba para este lado y a miles de kilómetros para el otro lado está África, ¿no? Y estábamos al límite en el mar argentino y nosotros tendríamos que acercarnos para acá, pero el viento venía de este lado y no podíamos dar la vuelta. Y tuvimos que estar un día entero, ¿sí?, mirando como para Argentina, pero yendo para atrás porque el viento nos llevaba para atrás. Es decir, cuando sopla el viento tiene fuerza y el mar tiene fuerza. Y entonces dice que los marineros no pudieron enderezar el barco y le dijeron, entonces dijo, bueno, no queda otra, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto lo hubieran tirado a Jonás antes? La verdad, yo lo hubiera tirado, si era la culpa de él, ¿sí? Yo sé que varios lo hubieran tirado. Entonces dice que agarran y se arrodillan y le dicen, Dios, perdonanos por lo que vamos a hacer. Si Él cree en vos, pero es la culpa de Él. Así que lo agarraron y lo tiraron al agua. Y cuando lo tiran al agua, miren cómo habrá sido impresionante la mano de Dios, así como ven en la serie esta Chosen, que cuando el Señor da la orden y el mar se calma, la Biblia dice que fue así. Dice que cuando Jonás cae al agua, vino la calma instantánea y le entró tanto miedo a todos los que estaban en ese barco que ahí se convirtieron al Señor, dice, porque se arrodillaron y hasta le hicieron promesas. Las cosas que pasan, ¿no? Que digamos, Jonás no fue para que la gente se convierta, pero eso tan fantástico que pasó termina haciendo que ellos se arrepientan. Entonces Jonás cae al agua y la Biblia dice así en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, antes de entrar en el tiempo que estuvo Jonás, porque hay gentes que creen que estuvo, que no estuvo, y hay otros que piensan, era una ballena, era un tiburón ballena, y todos queremos investigar bien qué era, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en eso, le voy a decir qué pez fue el que se lo trajo. No, mentira, no lo sé eso. Pero yo pensaba, en medio de la dificultad, como estaba Jonás, un temporal, vamos a llamarlo nosotros, un mal tiempo en nuestra vida, por alguna decisión equivocada, ¿cuánto de Jonás a veces tenemos nosotros? Jonás no se quería volver, sabía que estaba desobedeciendo a Dios porque quería hacer lo que él quería y ya sabía que estaba en problema. ¿Cuánto de Jonás hay en nosotros en medio de la situación que hoy por ahí nos toca vivir y no nos volvemos, no nos arrepentimos? Jonás seguía duro. Miren lo que dice la Biblia. Romanos 7:19, Pablo dice que él también tenía un poquito de Jonás. Porque dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchas veces nosotros no queremos hacer o estar en la situación que estamos, pero a veces no podemos volver, no sabemos cómo volver. Jonás prefirió que lo tiren al agua. Lo tiran al agua y dice que Dios tenía reservado un gran pez. ¿Cuántos piensan que cuando cae al agua el gran pez lo come a Jonás? Estoy con muchas preguntas, ¿no? Me hacen bien, no me respondan porque es como un reflejo que tengo. Entonces, ¿cuántos creen que Jonás cae al agua y lo come el pez? La Biblia dice que sí, que es verdad, que lo comió. Pero hubo un momento, hubo un tiempo. Y otra vez tengo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo aguanta un hombre abajo del agua? Diego, ¿cuánto aguantás bajo el agua? 1 minuto, este es bueno, ¿eh?
Un segundo, dice. 40 segundos bajo el agua. Los que no tienen experiencia con la pileta aguantan 40, 50 segundos, 1 minuto. Y después te empieza a faltar el aire. Pero los que entrenan, por ahí aguantan más, ¿sí? No sé cuánto pueden aguantar. 1,5 minutos. Bueno, ¿alguno aguanta más de 1,5 minutos? Hugo, amo Hugo, experimentado en tormenta Hugo. En la ducha, dice, bajo el agua en la ducha. Entonces, vamos a leer el capítulo número 2 de Jonás. Y ahí vamos a ver qué dice. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Cuando ora, ya estaba en el vientre del pez, ¿sí? Pero antes de entrar al vientre del pez, miren lo que le pasa a Jonás. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra. Cuando lo leí como 55 veces al capítulo 2 y podía ver, se estaba ahogando Jonás. Cayó al agua y se estaba ahogando. No fueron 20 segundos, fue más. Fue mucho más que 30 segundos. La ballena no estaba con la boca abierta esperándolo. Se empezó a hundir y dice, me pasó una ola por arriba, todo el mar me pasó por arriba. Me empecé a hundir, dice, hasta dentro de mi alma estaba el agua. Las algas, dice, me rodearon el cuello, llegó hasta el fondo, llegué hasta la base, hasta los cimientos de los montes. Dice, y algo pasa. Y yo creo que la clave está cuando Jonás ya estaba en lo último, él sentía que se moría, ahí es que Dios manda realmente el pez. Jonás estaba tan duro antes de salir del barco. Jonás estaba, a pesar de que sabía que estaba equivocado, estaba tan firme en su posición equivocada que cuando lo tiran al agua él no se arrepiente. Y en ese momento que cae al agua, Dios esperó incluso hasta lo último para poder salvarlo. Manda el pez. Y a veces uno piensa, ¿hasta dónde tengo que llegar yo para que esta situación se termine? ¿Cuándo va a terminar de pasar esto que me toca enfrentar? Y podríamos aprender de Jonás, ¿sí? En el versículo 7 les voy a leer. Dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hasta lo último tuvo que esperar Jonás. Si estamos pasando alguna situación difícil, podemos aprender de esto. ¿Para qué esperar hasta lo último? El Señor estaba esperando que Jonás, igual antes que Jonás hiciera esta oración, dice que ya estaba, el Señor había mandado el pez y ya lo había tomado, ¿sí? Versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí, la salvación es de Jehová. ¿Cuál habrá sido, si yo hacía memoria, cuál habrá sido la desobediencia mía que por ahí me hizo pasar por este momento de dificultad? Si vos estás ahora acá y querés por ahí pensar un poquito, si estás pasando un momento de dificultad, puede ser familiar, puede ser en tu casa, puede ser con tus hijos, puede ser ministerial, puede ser financiero. ¿Por qué estoy metido en este problema?
podemos decir que la tormenta que pasó Jonás es la tormenta que hoy te toca atravesar. ¿Cuál habrá sido la desobediencia que yo tuve? El pastor nos enseña y él nos dice, hay personas inteligentes y hay personas sabias. ¿Sí? Yo creo que todos lo saben. Los inteligentes son los que se equivocan y aprenden de su error, lo corrigen. Esos son inteligentes. ¿Sí? El cabeza dura es el que se sigue equivocando, el que se equivoca una vez, se equivoca dos. Pero los sabios, dice que son aquellos que miran a los inteligentes equivocarse y aprenden de su error. ¿Sí? Podríamos decir, ¿cuántos inteligentes como Jonás hay acá o cuántos sabios? Podemos mirar la historia de Jonás y aprender. Dice que Jonás oró y le termina prometiendo a Dios que va a cumplir con lo que él le había pedido. Se arrepiente, tiene una nueva oportunidad, ¿sí? Jonás tiene una nueva oportunidad y el pez lo lleva a la orilla y lo vomita, pero lo dice así, dice, y lo vomita en tierra y empieza la parte final, ¿sí? o el propósito verdadero, para poder estar, para poder ver todo lo que Dios hizo, o la salvación, o la segunda oportunidad que Dios tenía para Jonás, él tuvo que llegar hasta lo último. ¿Hasta dónde tenés que llegar vos? ¿Qué tan profundo querés llegar para tomar tu segunda oportunidad? Es una decisión propia. Uno es el que dice, hasta hoy, hasta acá, voy a aprender de esto. ¿Será que me tengo que volver? ¿Será que le tengo que preguntar a Dios cuál fue mi error, mi desobediencia? O tal vez lo sepa y volverse y hablar con el Señor para poder tener una nueva oportunidad. Y por último, ¿sí? Estamos bien. Y por último, dice en el capítulo 3, dice, vino palabra, una vez que Jonás estaba en tierra nuevamente, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Entonces, ¿fue de buena gana Jonás? Yo creo que no. Pero no es lo mismo tener buena gana que ser obediente. Porque ser obediente, en la obediencia está la bendición, aunque no la entendamos, aunque no sepamos lo que va a venir. Si Dios nos pide algo, es lo que nosotros deberíamos hacer. Porque aunque hoy no veamos cuál va a ser el resultado, Dios que lo sabe todo, que es omnipresente, que puede ver a hoy y que puede ver lo que va a pasar mañana, tiene un plan con vos. Aunque no te guste lo que nos toca pasar hoy, Él tiene un plan que va a ser mejor. Y Jonás fue, para mí, de mala gana, después más adelante lo dice, pero convencido. Eso sí, estaba convencido Jonás. Y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y yo digo, ¿cuál habrá sido el mensaje que Jonás? Yo no creo que haya ido y haya dicho, no saben lo que me pasó, tenía que venir para acá y no, un temporal, fui hasta el fondo, me rodeó la alga, me comió la ballena. No creo que haya sido ese, porque dice, y proclama el mensaje que yo te daré. Cuando Dios te manda a hacer algo, Dios tiene los recursos para que lo que Él te manda a hacer se pueda cumplir y tenga el resultado que Él espera. Aunque vos no lo veas, Dios sí ya sabe, por algo te manda. Dios no te va a mandar a equivocarte, te va a mandar para que su propósito se cumpla. Solo tenemos que ser obedientes. Y Jonás empezó a acercarse a Nínive, y cuando entra a Nínive dice que iba predicando, y la palabra dice, andá y predicá, 40 días tienen. Si no se arrepienten de su maldad, los voy a destruir. Y yo no me imagino a Jonás, por más enojo que tenga, entrar en un pueblo que es enemigo y empezar a predicar. Pero cuando Dios te manda, no importa lo que esté delante, no importa que es tan difícil, pero cuando Dios te manda, es así. Él lo envió a Jonás y empieza en la primer cuadra empieza a predicar eso. Imagínate que aparezca un loco así gritando, arrepiéntanse o los voy a consumir.
Y dice, ¿cuánto era lo que tenía que caminar Jonás? ¿Qué tan grande era Nínive? La Biblia dice que Nínive era tan grande como de 3 días de camino. 3 días de camino. ¿Cuán grande será eso? Para que te des una idea, de Barracas a Quilmes, puse en el Maps, caminando, ¿cuánto tiempo hay? 3 horas. De acá hasta Quilmes, 3 horas. ¿Cuánto hay de acá hasta General Paz y Panamericana? 3 horas y media. O sea que Jonás tenía que caminar, ¿sí? Mira que le diga, vamos a evangelizar con Jonás. Vamos a caminar. Pero entonces, si alineáramos todo lo que fue Nínive, así a lo largo, en una sola cuadra, 350 kilómetros tenía que predicar Jonás. De acá casi hasta Mar del Plata, de acá hasta Rosario, si alineáramos una casa tras la otra. O sea que era un trabajo importante el que Dios le había dado. 40 días antes lo mandó a Jonás. Y Jonás, supongamos, hablaba ayer con un compañero mío, y supongamos que los 3 días de camino no eran de 24 horas, porque Jonás tenía que dormir también. Pero bueno, era importante lo que tenía que hacer. Y Jonás caminaba y predicaba. Y él predicaba la palabra de Dios. Y cuando iba diciendo arrepiéntanse de sus pecados, porque cuando la Biblia dice ha subido delante de Dios su maldad, la palabra subir en la antigüedad significaba como que estaban en lo último, que cuando esto llegó ya delante de Dios y Dios dijo, no lo aguanto más, hasta acá, porque Dios también tiene un límite, es hasta acá. Y entonces empezó a predicar y la gente se empieza a convertir, la gente empieza a creer. Vos decís, ¿cómo? Era un pueblo sanguinario, era un pueblo asesino, y se empiezan a convertir y empiezan a dejar sus malos caminos y empiezan, dice que empiezan a comentarse que había alguien que estaba pasando por el pueblo hablando de que si no nos arrepentimos nos van a destruir, y dice que eso llega hasta los oídos del rey. Dice, y cuando llega hasta los oídos del rey, dice así, miren, se los leo, Jonás 3, del 6 al 10. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y yo pensaba, qué convicción. Eso fue lo que termina salvando no solo al rey, sino a todo el pueblo. La convicción. Cuando Dios te pide algo, cuando Dios te dice hasta acá, es momento de parar. Mirá si tuvo convicción de que era el momento de cambiar. El rey que dijo, ningún hombre ni agua tomen, agarren las ovejas, las vacas, ni agua tomen, porque hasta acá tuvimos suerte. Dios dice, es el momento de cambiar, y la única manera que hay para tener una nueva oportunidad es arrepentirnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Arrepintámonos de nuestra desobediencia, de nuestro error, de nuestras malas decisiones. Es el momento. Y Dios llega con el aviso y la gente se empieza a arrepentir. Y hay una convicción tan grande que ningún perro tomó agua. Y todo el mundo estaba decidido. Convicción igual a salvación. Convicción igual a salvación. No a medias. No, bueno, Señor, te prometo. No, 100%, 1000% tuvo el rey.
y todo el pueblo. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué tan malo será lo que podemos haber hecho nosotros? ¿Qué tan grave puede ser el error que muchas veces pensamos que nosotros no vamos a tener una nueva oportunidad? Metí la pata hasta acá. La verdad no sé cómo voy a salir de esto. ¿Sabes qué? Y solo vos sabés. Porque a veces ni la gente que está al lado tuyo sabe lo que vos estás sintiendo. A veces uno ni siquiera es libre de expresar el sentimiento que tiene porque sabe que no lo tendría que tener. Pero uno a veces piensa de que no va a tener una nueva oportunidad. Mirá lo que dice la Biblia de cómo era Nínive. Nínive. Nahum, en el libro de Nahum, en el capítulo 3, solamente voy a leer del 1 al 3. Hay más de lo que Dios describe que era Nínive. Pero dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo, fragor de rueda, caballo atropellador, carro que salta, jinete niesto, resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Era malo, Nínive era mala, había maldad, pero aún así el amor de Dios se fijó sobre los ojos de ellos. Por eso Jonás no quería ir, porque sabía que Dios era bueno y que le iba a dar una oportunidad. No sé qué tan difícil sea lo que nosotros vivimos, pero Dios quiere darnos una oportunidad. Porque si miró a Nínive con toda la maldad que tenía y tuvo amor y tuvo misericordia, ¿cómo no la va a tener con nosotros? Pero hay que aprender un poquito de lo que hizo el rey de Nínive. A pesar de todos los errores que tenía, él tuvo la convicción de que era su oportunidad. Era la oportunidad de él de poder salvarse y de que se salve la gente. Yo les voy a pedir si se quieren poner en pie. Porque realmente cuando preparaba la palabra, lo único que le pregunté al Señor, ¿cuál era el mensaje? ¿Y saben qué me dijo? Arrepentimiento. Ya Él tiene oportunidades para todos, pero solamente hay una manera: arrepentimiento. Que nosotros podamos tomar la decisión hoy de decir hasta acá. Quiero una nueva oportunidad, y para que eso pase, el pueblo tuvo que tomar su decisión. Les voy a leer algo. Está en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y lo condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. El Señor está acá. Él es el que da nuevas oportunidades. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Dios es un Dios de oportunidades. Es nuestra decisión prepararnos para tomar esa nueva oportunidad. Todos nosotros que estamos acá sabemos que el Señor Jesús, ¿sí?, vino a la tierra y estuvo
dio su vida en la cruz, murió y al tercer día resucitó. Y esa es la gran esperanza que tenemos. Aunque conocemos esto, a veces no nos volvemos, a veces no lo miramos. La clave es esa, hoy poder mirar la cruz y poder arrepentirnos, porque la verdad es esa. Yo sé que tomé una mala decisión y por eso estoy pasando este momento. Yo sé que tomé una mala decisión y estoy en esta situación. Cualquiera sea, económica, familiar, como decíamos hoy, en el trato con mis hijos, con mis padres, es el momento. Iglesia, hoy te invito a que cierres tus ojos. Y que puedas tomar estos minutos para pensar, así como Jonás estaba en medio de la tormenta, por las propias decisiones, por la propia desobediencia, por lo que lo haya traído, por lo que te haya traído a vos hasta este punto, a estar ahí. Quizá es odio, quizá es falta de perdón, quizá es enojo, quizás fue desobediencia, pero tomaste una decisión y hoy te encontrás en medio de una situación. Hoy quiero dejarte o pedirte que tengas una sola cosa bien en claro. Dios tiene una salida. Dios tiene una salida esperándote. Tal vez no sea un pez, pero Dios lo puede hacer como Él quiera. Solamente hay que reconocer, hay que necesitar, hay que querer esta oportunidad.